pedirle más. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal, mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta mañana. Les damos la cordial bienvenida y les abrazamos a aquellos que se conectan a nuestra transmisión en vivo, aquellos que irán poco a poco conectándose en el transcurso del tiempo. Recuerden que ustedes pueden compartir este mensaje y podemos hacer que más personas también crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva, es eficaz y puede transformar nuestras vidas. Yo le invito a que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente y escuchemos el mensaje que el Señor trae en esta mañana para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 32 y el versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo le invito a que cierre sus ojos. Yo sé que hemos atravesado un tiempo de dificultad. Yo sé que tenemos un diagnóstico difícil. Yo sé que tenemos dificultad en las finanzas. Yo sé que han sido tiempos en los que en los negocios no nos ha ido muy bien. Yo sé que hemos sufrido como familia las malas noticias de los últimos días. Pero ¿habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Habrá algo que al Señor le quede grande? ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer en nuestras vidas? Les garantizo que la respuesta es no. No hay nada imposible para Dios. Y digámosle al Señor en esta mañana: Señor, yo te pido que esos imposibles que son imposibles para mí se hagan posibles a través de tu perfecta voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo les invito a que se preparen y nos preparemos para escuchar este mensaje que titulamos Cambia lo imposible en menos de 24 horas. Y hoy tengo muchísimo, pero muchísimo contenido bíblico, así que yo le invito a que tome una agenda, a que tome un lapicero y apunte estas citas que vamos a tratar hoy. Porque son historias que yo no voy a poder contarles completas aquí o leerles de la palabra de Dios directamente, pero que las vamos a saborear, que las vamos a degustar. Vamos a darnos un corto pero provechoso paseo por algunas de esas que son las historias más sorprendentes de lo sobrenatural ocurriendo en la vida de personas naturales como nosotros. Lo imposible haciéndose posible para los que logran creerle a Dios, para los que logran decir: el Señor va a hacer lo imposible en mi vida, el Señor va a hacer lo imposible en mi casa, el Señor va a hacer lo imposible en mis negocios, el Señor va a hacer lo imposible en las finanzas. Y quiero que comencemos de una vez porque son muchas historias, pero la primera que quiero mostrarles está en Segunda de Reyes, capítulo 4 y versículos del 1 al 7. Tomen esa cita bíblica, apúntenla ahí en su agenda y léanse esa historia completa. Yo se las voy a narrar, yo se las voy a parafrasear. Esta es la historia de una persona, de una mujer que acaba de quedar viuda. Su esposo falleció y su esposo era uno de los profetas. De manera que ella viene donde el profeta Eliseo y le dice: hey, tengo un problema gravísimo, tengo un problema grave y es que me estoy sin dinero, mi esposo me dejó un poco de deudas, me dejó un poco de mal financieramente y no tengo cómo comer, cómo alimentar a mis hijos, pero sobre todo las deudas, mis acreedores vienen y se van a llevar a mis hijos. Y el profeta le dice: venga, ¿qué tiene usted en la casa? ¿Qué hay ahí? Y ella le dice: no, yo no tengo nada, lo único que tengo es una vasija con aceite. Y entonces el profeta le dice: váyase para donde sus vecinos, pídales vasijas prestadas y enciérrense en su casa con sus hijos. Y esta señora va y le pide vasijas prestadas a los amigos. Es sorprendente esta historia, porque esta historia nos muestra un milagro financiero, pero nos muestra restauración familiar, pero nos muestra intervención de lo sobrenatural, pero nos muestra la fe activada en obediencia. Esta mujer se va y hace lo que el profeta le dice, saca vasijas prestadas, se cierra en su casa con sus hijos y tiene un milagro sobrenatural. Y quiero que analicemos esta historia, porque esta mujer no tenía nada. Lo único que tenía era una vasija de aceite. Y muchas veces Dios hace milagros a partir de eso, de nuestro problema. ¿Cómo le va a hacer un milagro de sanidad si usted está sano? Dios va a hacer un milagro sobrenatural de sanidad porque usted está enfermo. Porque usted tal vez en este momento te dicen: hey, ¿tienes salud? Y usted dice: no, no tengo nada. Estoy enfermo de todo. Dios le va a hacer un milagro en sus finanzas porque tal vez usted en este momento no tiene nada. Y entonces el Señor va a decir: hey,
ahí yo me voy a glorificar. Dios va a restaurar tu matrimonio porque tal vez en este momento estás atravesando la peor de las crisis matrimoniales. Y si no fuera así, entonces, ¿cómo verías el poder de Dios restaurando a tus hijos? ¿Cómo veríamos el poder de Dios restaurando nuestras vidas, restaurando nuestras finanzas? Cuando miro atrás y veo todos mis problemas, digo, gracias Señor por esos problemas. Gracias porque así fue como te conocí. Así fue como yo pude acercarme a ti. Y es que como primera medida muchas veces Dios permite que nosotros lleguemos al límite de nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para cambiar lo imposible, para volverlo sobrenatural, para que nosotros podamos levantarnos de ahí, de ese límite y decir, wow, definitivamente Dios existe, porque de no ser por eso yo no podría levantarme de este sacudón, no podría levantarme de este terremoto. Pues en 2 Reyes capítulo 4 y el versículo 1, en la historia que les estoy contando, podemos ver a esta mujer yendo donde el profeta. Y dice la Biblia que se acercó gritando a Eliseo, clamando, con voz en cuello, porque estaba en el límite. Usted no ha estado en ese límite en el que a usted le dan ganas de gritar ya. Definitivamente desahogarse con un grito de desesperación. Y ella dice, mi esposo fue uno de tus siervos y ahora está muerto. Tú sabes cómo él honraba al Señor, pero debía dinero y ahora vienen a quitarme a mis hijos para que sean esclavos. Dios no evita esa crisis. Dios no mueve la crisis de la viuda. Dios no quita la crisis. Dios no quita las ganas de gritar. Dios no quita las ganas de llorar. Dios no quita la frustración que estás sintiendo hoy. Dios permite que pases por ahí porque Él va a hacer lo sobrenatural. Y lo va a hacer rápido. Lo va a hacer en su tiempo. Lo va a hacer cuando usted empiece a creer en que definitivamente Dios puede hacerlo. Esta mujer decidió creerle a Dios. Pero hay muchas otras historias. Juan capítulo 11 y el versículo 4 nos muestra a Jesús cuando recibe la noticia acerca de la enfermedad de Lázaro, su amigo. Y entonces dice el versículo 4, cuando Jesús escuchó esto, dijo, esta enfermedad no llevará a la muerte, al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Es bastante contradictorio, es bastante curioso, ¿no? Porque en medio de la aflicción, nosotros lo que menos queremos pensar es que eso va a ser provechoso, o que eso va a ser bueno, o que eso va a ser productivo. La Biblia, en la historia de Lázaro, nos muestra que Jesús se quedó 2 días más allá. No fue como que, voy a salir corriendo, vamos a resucitar a Lázaro. No, Él se tomó su tiempo, se quedó un ratico. Y no sé cuánto tiempo llevas esperando ese milagro sobrenatural. Pero Dios también se toma su tiempo. Dios también dice, hey, si llego muy antes de lo previsto, tal vez no van a creer que fue un milagro. Tal vez van a decir, ay, qué bonita coincidencia, ¿verdad? Porque nosotros somos expertos en justificar las cosas sobrenaturales que Dios hace. Y no le damos a Él la gloria, no le damos a Él el honor, no le damos a Él el crédito, sino que queremos quedarnos con el crédito nosotros mismos. Pues oiga, si usted está hoy sintiendo ganas de llorar, si usted está hoy sintiendo ganas de gritar, si usted está hoy con un diagnóstico complicado, si usted está hoy con un problema financiero, si usted está hoy esperando que pase lo imposible, yo le invito a que se alegre y le dé gracias a Dios y crea en que lo sobrenatural va a pasar. Porque aunque es bastante contradictorio, aunque es bastante curioso, en medio de la aflicción nadie quiere cantar, pues el Salmo 46 da instrucciones para que nosotros reconozcamos a través de la música con alegría que Dios está dispuesto a ayudarnos, que Dios está dispuesto a hacer lo imposible en nuestras vidas. Dice el Salmo 46, el versículo 1, Dios está dispuesto a ayudarnos. Y luego da instrucciones, dice al director, canto de los descendientes de Coré con el almod. Da instrucciones musicales, da instrucciones de con qué instrumentos, da instrucciones de la tonalidad, me imagino, da instrucciones de todo lo que implica esa festividad. Y luego dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Yo no sé qué momento difícil estás atravesando tú, pero aunque no parezca tener sentido, pues yo te invito a que te alegres hoy. A que le des gracias a Dios, a que comiences a creer en que Él ya hizo ese milagro.
Porque nosotros somos expertos en vivir en el pasado o en vivir en el futuro. Pero la palabra de Dios nos invita a creer ya, que ya sucedió, que esa sanidad que estás esperando ya sucedió. Alégrate porque ese milagro financiero ya sucedió. Alégrate porque ese milagro con tus hijos ya sucedió. Ese milagro en tu matrimonio ya sucedió. Ese milagro con tu trabajo ya sucedió. Eso que está por venir es el resultado de algo que ya Dios obró en tu vida, de algo que Dios ya hizo, pero que necesitamos activar con la fe. Si Dios creyera que no es necesario atravesar el dolor y el sufrimiento, de repente tal vez no tendríamos que hacerlo. Pero todo tiene un sentido para Él. ¿Y de qué manera vamos a poder entender de paciencia si no podemos soportar o atravesar una dificultad? Necesitamos llenarnos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos comenzar a creerle a Dios. Y necesitamos empezar a creer en lo sobrenatural. Realmente nos han lavado el cerebro con todas las explicaciones científicas. Nos han enseñado a que si no tiene una explicación, entonces no es posible. Pero yo estoy predicándoles hoy al Dios de lo imposible. Según de Corintios, capítulo 1, y los versículos 8 y 9 dice: Hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros. Y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. En el fondo de nuestro corazón sentíamos que se nos había sentenciado a muerte o que se nos había dado sentencia de muerte. Sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Yo no sé qué estás sintiendo en esta mañana. Tomen nota. Según de Corintios 1, 8 y 9. Yo no sé qué está pasando en sus vidas en esta mañana. Yo no sé cuál será el dolor tan grande que está atravesando. Yo no sé cuál será el diagnóstico tan difícil que está atravesando, y algunos diagnósticos sí los conozco. Y hemos orado por eso. Y por eso estoy preparando este mensaje para decirte: hey, si tú logras aferrarte a lo sobrenatural, yo estoy seguro de que Dios va a hacer lo sobrenatural en tu vida. Porque el Dios que yo predico resucita muertos. Así que no le va a quedar muy difícil sanarte. Así que no le va a quedar muy difícil darte unas nuevas cuerdas vocales. Así que no le va a quedar difícil darte un nuevo pulmón. No le va a quedar difícil restaurar tu salud, tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, cualquier cosa que esté quebrantada. Porque definitivamente el milagro comienza cuando se termina la autosuficiencia, cuando nos rendimos a Él. Estas personas están diciendo: nosotros les queremos contar que allá en Asia afrontamos y soportamos una carga demasiado pesada. Allá en Asia nosotros sentimos que nos íbamos a morir. Nosotros sentimos que perdíamos la esperanza. Nosotros sentíamos que ya no podíamos más. En el fondo de nuestro corazón nosotros creíamos que nos iban a matar. Yo no sé si estás sintiendo todo eso. Tal vez te dejaron ahí con el pensamiento: en el fondo de mi corazón esta enfermedad me va a quitar la vida. En el fondo de mi corazón yo sé que no voy a poder salir del alcohol. En el fondo de mi corazón yo sé que no voy a poder con la drogadicción. No, yo sé que tú no vas a poder, pero definitivamente entrégale tu vida a Dios, porque Él sí que puede hacer cosas sobrenaturales y Él puede cambiar lo imposible en menos de 24 horas. Si continuamos viendo la historia de la viuda, la fe sobrenatural como segunda medida obedece antes de ver el resultado. Yo sé que tal vez no estás viendo nada. Yo sé que no has visto un cambio. Yo sé que tal vez no has visto una transformación. Pero también sé que muchos sí que la han visto. Pues en esta historia de la viuda, en el versículo 3, Eliseo le dice: ve y habla con tus vecinos. Pídeles prestados los frascos vacíos que tengan, todos los que puedan. Entra en tu casa y cierra la puerta, y que estén solo tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío, uno tras otro. Ve y pide para ti vasijas prestadas, no pocas. ¿Qué es esto? Esta mujer viene necesitando dinero. ¿Qué instrucción tan extraña es esta? ¿Para qué voy a necesitar yo más frascos vacíos si todos los frascos vacíos están en mi casa? Si definitivamente lo que tengo es una necesidad. Frascos vacíos es lo que debían haber por ahí, ¿verdad? No tiene sentido que tú me pidas que vaya a pedir frascos vacíos, cuando lo que te estoy pidiendo es que me ayudes con algo, que esté lleno. Pero la mujer, en vez de cuestionar lo que dice el profeta,
se mueve. Antes de entender lo que iba a suceder, se va y lo hace. Antes de ver el resultado final, obedece. Toma camino y se va y lo hace. Se prepara para algo que definitivamente todavía no existe. ¿Estás preparado para eso que todavía no existe? Yo sé que es difícil. ¿Cómo vamos a poder entender si realmente es incomprensible para la mente humana? Si estamos hablando de algo que es sobrenatural, ¿cómo vamos a poder entender el milagro antes de que suceda? Solo por fe, aferrándonos a una esperanza viva. Deja de cuestionar tanto. Deja de preguntarte cómo va a pasar. Empieza a creer en que ya sucedió. Empieza a creer en que ese milagro ya está pasando. Porque dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 1, que es muy famoso, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Y yo sé lo difícil que es creer en lo que no podemos ver, pero necesitamos a vivir entonces en el presente continuo acerca de nuestro milagro. Necesitamos empezar a creer ya aquello que estamos esperando. ¿Qué estás esperando? ¿La restauración de tu hogar? ¿Estás esperando la restauración de tus finanzas? ¿Estás esperando ese milagro en tu salud? ¿Estás esperando ese milagro en tu vida? Pues entonces empieza a creer ya en aquello que estás esperando, porque la prueba de la palabra o la prueba palpable pues de lo que nosotros podemos ver es esa realidad que estamos esperando. Es que nos movemos en esa realidad de lo que estamos esperando. Es que confiamos en que ese que nos prometió que haría, lo va a hacer. Pero no podemos esperar algo sobrenatural desde lo natural. Dice Romanos, capítulo 4 y el versículo 17. Así está escrito. Te he hecho padre de muchas naciones. Así frente a Dios Abraham creyó este mensaje, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Dios no le dijo a Abraham, yo te haré. Dice, te he hecho, lo hice ya. Tal vez tú no lo veas ahorita, pero Dios ya lo hizo. En ese momento Abraham era el padre de todas las naciones, no. En ese momento era el patriarca, no, estaba solo. De hecho, yo creo que miraba alrededor y decía, pero ¿cuáles naciones? Pero Dios le está diciendo, hey, te he hecho. Y Dios te dice en esta mañana, hey, te he sanado. Hey, te he restaurado. Hey, te he liberado. Te he salvado de tus enemigos. Te he dado una nueva oportunidad de vida. Solo necesito que lo creas por la fe. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Abraham estaba creyendo por la fe en algo que todavía no era visible, en algo que todavía no era palpable. Empieza a creerle a Dios porque Él ya trajo a tu vida a las personas correctas. Él ya respondió tus oraciones, Él ya vio tus lágrimas, Él vio tu dolor, Él vio tus miedos, Él vio tu sufrimiento, Él ya hizo el milagro que le pediste, Él ya hizo aquello que estás esperando. Necesitas empezar a creer que Él ya te hizo padre de muchas naciones. Necesitas empezar a creer que Él ya restauró tu vida, que Él ya hizo aquello por lo que tanto has llorado, por lo que tanto has clamado y en lo que tanto te has esmerado en pedirle. Porque Dios puede cambiar lo imposible en menos de 24 horas. Dios hace posible lo imposible cuando nosotros obedecemos. Cuando nuestra fe se encuentra con la obediencia como tercera medida, Dios hace posible lo imposible. Dice los versículos, el capítulo 4 de Segunda de Reyes, los versículos 5 y 7, que ella salió de hablar con Eliseo, la viuda. Entró en su casa, cerró la puerta con solo ella y sus 2 hijos adentro. Y sus hijos le llevaban los frascos y ella los llenaba. Cuando todos los frascos ya estaban llenos, ella le preguntó a su hijo, ¿no quedan más frascos? Y él le dijo, no, no hay más. Entonces, el aceite dejó de fluir. Estamos viendo la primera compañía, la primera empresa de aceites de la Biblia. No sé qué estás esperando acerca de tu compañía, de tu emprendimiento. Pero hoy el Señor te dice, ¿y qué tienes en casa? No, es que no tengo nada. Es que me hace falta mucho capital. Es que me hace falta muchas cosas. Porque nosotros somos así. Y Dios te está preguntando, hey,
¿Qué tienes en casa? Trae vasijas, pide prestadas, acumúlalas. Porque el aceite dejó de fluir, porque no habían más vasijas. No porque Dios no pudiera darle más aceite a esa mujer. Y no eran pocas las vasijas que había llenado. Pues el texto termina diciendo, ve y paga tu deuda, ve y vende el aceite, paga tu deuda, y con lo que quede podrán sostenerte tú y tus hijos. No era poquito aceite lo que había salido de esa única vasija que ella tenía. ¿Te has imaginado alguna vez que agarras la vasija de aceite que tienes en tu casa y comienzas a voltearla en un coco y empieza a salir aceite sin parar? Esto es sobrenatural, esto es inexplicable. ¿Puedes explicarlo de forma natural? No, es que fui con un galón de gasolina que tenía a tanquear mi carro y salió gasolina y tanqueé el carro de todos los que estaban en el parqueadero. No, no pasa, ¿verdad? Es sobrenatural. Y el aceite dejó de fluir porque se acabaron las vasijas. ¿Cuántos milagros se están deteniendo porque dejamos de traer vasijas? ¿Por qué no te alineas a traer todas esas vasijas de oración? Esas vasijas de expectativa, esas vasijas de obediencia, esas vasijas de fe. Y acumulas tus vasijas y dices, hoy voy a creer en el Dios de lo sobrenatural. Claro, mi diagnóstico no tiene reversa según la ciencia, pero el Dios de lo imposible puede hacer lo imposible en menos tiempo del que yo creería. Hay otra historia en la Biblia que me parece supremamente interesante y que pocos predican, y es Eliseo y el hacha. Y yo quiero que piensen en lo sobrenatural. ¿Alguien ha tenido un hacha en su mano? Si no ha tenido un hacha, ¿han tenido un metal en su mano? ¿Una varilla, un hierro pesado en su mano? Pues una vez se reunieron algunos hombres y le dijeron a Eliseo que necesitaban una madera. Y Eliseo les dijo, sí, pues vamos a cortar la madera al río, lleven sus herramientas, nos vamos. Y se fueron, y Eliseo se fue con ellos, ¿no? De repente, uno de los que estaban talando los árboles, se le cayó el hacha. Y dijo, ay, Dios santo, era prestada el hacha, ni siquiera era mía, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, parece insignificante porque ahorita vas allá a la ferretería y compras un hacha, ¿verdad? Pero en esa época no, en esa época era una herramienta valiosa, no cualquiera tenía un hacha. De hecho, esa era prestada. Y Eliseo le dice, ¿y por dónde cayó? ¿Por dónde cayó? En el río. Estaban a la orilla del Jordán, en el río. Se fue al fondo del río. Y el hombre le indicó a Eliseo el lugar donde se había caído. Dice 2 Reyes 6:1-7. Él indicó a Eliseo el lugar donde se había caído el hacha, y entonces Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua. Y el palo hizo que el hacha de hierro flotara. Háganme el favor. Y Eliseo le dijo, agárrala. Y el hombre extendió la mano y la agarró. Un hierro hundido en el agua que va a flotar con un pedazo de madera. Esto es imposible. Esto no es posible. Esto no tiene una explicación científica. Esto no tiene una explicación humanamente posible. En ese Dios es en el que yo le invito a creer. Y traje historias bíblicas porque de repente me van a decir, bueno, ¿qué sentido tiene creer en historias que son poco comprobables, verdad? Pero yo creo en lo que predico, porque si en la palabra de Dios está, pues la suma de la palabra es verdad. Es lo que creo, esa es mi convicción de fe. Y Dios me está pidiendo, hey, cree en que yo no solo hago lo difícil, yo hago lo imposible. Este hombre recuperó el hacha, ¿no? Y lo recuperó de una manera sobrenatural. No sé qué hay hundido en tu vida. ¿Está tal vez hundido tu matrimonio? ¿Está tal vez hundido tu ministerio? ¿Está tal vez hundidos tus sueños? ¿Está tal vez hundida tu salud? ¿Está el diagnóstico tan hundido que es difícil que nosotros creamos que puede haber una solución? Pues una vez Samaria estaba sitiada por los enemigos. Cuando una ciudad estaba sitiada, pues el ejército enemigo no permitía que entrara comida. En esa época, en el sitio de Samaria, incluso se habían comido algunos niños. La Biblia lo presenta de una forma muy tremenda en 2 Reyes y el capítulo 6. Dice que frente a la ciudad se vendían alimentos a precios exageradísimos, hasta por 80 monedas de plata. Pero entonces Eliseo dice, escuchen este mensaje del Señor en 2 Reyes 7. Y mañana a estas horas
en la entrada de la ciudad se podrá comprar 3 kilos de harina fina por tan solo 1 moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio. O sea, ese día estaba a 80 monedas de plata. Y él está diciendo, mañana por la mañana va a estar a 1 monedita de plata. Todos dijeron, está loco, eso no va a pasar. De hecho, uno de los príncipes se levantó y dijo, no va a ocurrir ni porque Dios abriera las ventanas de los cielos. Y Eliseo le dice, lo vas a ver, pero no vas a poder comer nada de eso. Y saben una cosa, así sucedió. Porque el día siguiente el ejército enemigo sintió como que un tropel de mucha gente tuvieron que emprender la retirada. Y 2 leprosos que estaban en la puerta fueron a buscar comida allá porque se iban a morir de hambre también. Y encontraron con que ya no había ningún ejército. Y la ciudad fue restaurada en su economía, de alguna manera, en menos de 24 horas. Una hambruna extrema, personas muriendo. El profeta declara, hoy va a pasar lo imposible, mañana a estas horas van a ver suceder lo imposible, y los que creyeron lograron ver eso imposible suceder en sus vidas. Les traje varias historias, un aceite que no cesa, un hierro que flota, una nación que cambia de un día para otro. Dice Mateo capítulo 19 y el versículo 26 que Jesús los miró y les dijo, es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Mis hermanos, hoy solo les hablé de la palabra de Dios y rápidamente les conté 3 historias y termino con esas palabras de Jesús. Tal vez ese diagnóstico que tienes es imposible para los hombres. Tal vez eso que está pasando en tu vida es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Yo le invito a que cierre sus ojos y le creamos hoy, en esta mañana, a ese Dios de lo imposible, a ese Dios que hizo posible que estas historias quedaran plasmadas en la Biblia. Y le entreguemos nuestras preocupaciones, le entreguemos nuestras cargas, le entreguemos nuestras enfermedades, le entreguemos nuestras necesidades, le entreguemos nuestros imposibles, le entreguemos ese hijo imposible, esa esposa imposible, ese esposo imposible, esas finanzas imposibles que tenemos, esos gobiernos imposibles, esas compañías imposibles, esas empresas imposibles, esos trabajos imposibles que nos han hecho la vida imposible. Y le digamos, Señor, yo sé que tú puedes hacer lo imposible posible en menos de 24 horas. Y Señor, para ti, como dice Lucas 1:37, no hay nada imposible. Y por el poder de Dios que obra en nosotros, tú puedes hacer más de lo que jamás nosotros podríamos pedir o imaginar. Y Señor, hoy nos decidimos a dejar de pensar en si tú puedes hacer algo, sino empezar a creer que todo es posible para el que cree. Hoy decidimos creer en ti, Señor, y esperamos que tú hagas lo imposible en nuestras vidas, que tú hagas lo imposible en nuestros hogares y que tú traigas una esperanza viva a nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Que esta semana sea una semana de las cosas imposibles ocurriendo en sus vidas y que Dios los llene de su bendición. Nos vemos el próximo domingo. Este es el momento, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar.